que era lo que yo les decía aquí. Ley 797. Resulta que aquí en esta fecha de estatus vemos lo que yo les decía aquí, por allá, métete la OEP por favor. Aquí, lo que yo les decía aquí. Abre aquí por favor. Los requisitos de 797. Entonces volvamos a la resolución. En la resolución me dice qué decreto y la fecha de estatus, o sea, cuando cumplirían los requisitos por edad y tiempo. Esa es la 7. Ahorita por lo general las nuevas, todas nuevas, son a partir de 2015, pero no todas son así. Entonces por eso es importante tener esta fecha de estatus. ¿Y qué les decía yo a ustedes? Esta, la tasa de reemplazo, es la que nosotros debemos de colocar en la última resolución que reliquida esa prestación económica. Ahí es donde va esta tasa, que es importante también. Miren, estas son lindas. ¿Por qué? Aquí nos dicen todo. Este es mi título. ¿Qué debo tener yo en cuenta? Ojo, que cuando yo vaya a ir al CETIR, bueno, tenemos los CLEP, que son los formatos antes de entrar en vigencia de 2018 de los certificados de CETIR. Ay, muchas gracias, mi Dios, que se me seca la garganta. Entonces, ¿qué es importante para nosotros? ¿Y que por qué tantas también hemos devuelto? Resulta que las entidades, para que este señor le decidiera esa prestación económica, no certificó estos tiempos. Pero ¿qué pasa cuando yo voy al CETIR? Resulta que no son completos los tiempos. No puedo liquidar. ¿Por qué? Este es mi título ejecutivo que presta mérito. Ese es mi título ejecutivo. Este es el que yo voy a cobrar. Entonces, ¿qué era lo que yo les decía a los muchachos? Ojo, yo no puedo coger como maquinita, pues sí, va y se mete. ¿Por qué? Porque automáticamente él me toma todos los tiempos. Pero yo que tengo que verificar, así sea cuando ya hagan, si ustedes quieren antes o después, como quieran, verificar que los tiempos sean completamente como me está indicando aquí. Y si hay interrupciones, deben de ir también descritas en el CITIB. ¿Listo? Si hay alguna modificación de estos tiempos, no lo puedo liquidar. Porque es que, ¿qué pasa, señor empleador? Usted me certificó unos tiempos y entonces ahorita ya me está diciendo, ay, no, eran como menos, como un mes menos, 2 días menos. Por esos 2 días no puede tener el derecho a reconocimiento de prestación. ¿Sí? Entonces la cosa va más allá. Yo no le puedo valer a usted que me diga, no, es que aquí no empezó en el 83, sino empezó en el 84. ¿No? Volvemos a pedir ese tipo más en qué. ¿Ellos van a pedir aquí también ese tipo? Sí, eso te quería, pues, como preguntar, o sea, sí, en todo, ese punto, todo lo que quieran preguntar. en ese punto donde necesitemos hacer la solicitud, ¿qué pasa con esos casos? ¿Ustedes los dejan, los están revisando, los encuentran? ¿Qué pasa con nosotros? Si nosotros le devolvemos porque estos tiempos no corresponden a los que usted me certificó últimamente, pues yo me voy y hago una solicitud nuevamente en un CETIR. Sí. Hasta que salga ese otro CETIR que contenga estos tiempos, porque yo, ojo, yo relaciono, hay una casillita en CETIR que ustedes ya saben pedir un CETIR, ¿cierto? Que dice observaciones. Yo hace muchos años no lo hago, pero no importa. Aquí sabemos de todo, aquí aprendemos de todo. Eso es así allá. Ay, ¿tú no tomas tinta? Yo. No, cargamos esta prueba. Cuando no duerma esta noche, mi esposo le va a llevar. Usted le dice que se toma un tinto, un capuchino. Es que a él no le hace daño el cambio, a mí se me quita eso. Sí, es que me va a sufrir. Sí, por la tarde sí. A mí es mortal, yo después de las 5 de la tarde me tomo un Es que eso es lo que me pasa a mí. Pero tantos muchachos que ustedes van a llegar a nuestra edad, entonces ya se van a dar cuenta que no es mentira. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿No? Bueno, entonces digamos que esto es importantísimo, ¿no? Y fíjense que también, aparte de eso que les explicaba el régimen del 797,
y de la tasa en que sea la 795 o 2005, 6, 7, pero de acuerdo a lo que nos indique el cuadrito, porque el cálculo es diferente y cambia mucho. ¿Qué otra cosa? Miren para qué nos sirve también la resolución de reconocimiento. Ustedes no pueden ver la historia laboral, ¿no? ¿Ustedes qué ven? ¿Ustedes qué ven? ¿También ven la historia unificada? Sí, 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 vemos sí. la historia unificada. ¿La forma otra por favor? Hagamos un análisis de esto. Por ejemplo, ¿no? ¿Para qué también nos sirve para qué nos sirve a nosotros también la resolución de reconocimiento? Ahí podemos identificar la fecha de corte. ¿Y qué entidad era esta? Un hospital, pero no vi a quién aportaba. Entonces nos toca mirar ese tipo. Yo también no reviso las cuando quedan. Uy, ay. Esto está súper bueno. O sea, esa es la maravilla que uno quisiera que siempre saliera. Fíjense que eso sale aquí. ¿Eso me quiere decir? Se puso sensible. ¿Esto qué quiere decir? Que hay aportes a partir del 1 de julio del 95. Volvamos a la resolución. Por favor. En la resolución ustedes me dan cuenta los periodos que me están certificando hasta 30 de junio del 95, Hospital San Rafael de Fusagasugá, y que sigue continuo el tiempo. Sí sigue continuo el tiempo. Y tuvo los aportes a partir del 1 de julio. Perfecto. Esta se va sin problema 1 de julio del 95. ¡Ojo! ¿Qué pasa en el NVP? Déjame por favor. No, yo te entiendo. ¿Qué pasa en NVP? Lo que yo les explicaba ahorita. Si se traslada antes del 1 de julio del 95, ¿cuál va a ser mi fecha corta? El traslado al RAI. La fecha traslado al RAI. Porque se dio primero que los aportes, que eso es lo que también me cabe. Hasta ahora sí. Perfecto. No me No, había tiene preparado. preguntas, tiene dudas. ¿Dudas? Sí, hasta el momento. Hasta el momento sí, como entendible. Sí, mucho. Según lo Sí. que revisamos, lo que Sí, han visto. mucho. Sí. Yo tengo una pregunta. Digamos, a veces han pensado que, bueno, están los tiempos públicos en la historia laboral, pero en la resolución no están completos. Hay como hay un inconveniente con eso, al ser la resolución como el título ejecutivo que nos decía. Bueno, entonces, bueno, primero terminemos con este. Este es otro, ¿no? Este era, si aquí hubiese sido 1 de julio del 95 y aquí hubiese sido la fecha de traslado 1 de abril del 95, mi fecha de corte sería 1 de abril del 95, porque se dio antes de esta, si hubiese sido. Ahora, me estás diciendo, vamos aquí a la historia laboral y resulta que, por ejemplo, este tiene, ¿qué fecha? Como, digamos, 1 de julio, algo estándar, 1 de julio del 95, orden territorial, pero vamos a la resolución. A la historia me dijiste, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice la historia? O sea, que la historia laboral tiene más tiempos anteriores que la resolución. Anteriores. O sea, Los únicos tiempos anteriores, y fíjate una cosa, esta 797, esta no tiene más entidades. ¿Qué pudo haber sucedido aquí? Que antes del 83 laboró con una entidad pública y está cotizado. Como es una ley 797, va aquí arriba y hace parte de la liquidación del bono. ¿A eso te refieres? Pero si los tiempos sí, las personas pudieron trabajar este tiempo en entidad pública, pero antes de esta fecha del 83, por ejemplo acá, pudo haber trabajado en otra entidad de orden privada. También hay simultaneidad. ¿Cuáles son los aportes que son simultáneos? Aquellos trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque trabajan 2 turnos. También los que son profesores trabajan en una entidad de día y por la noche vienen a dictar clases como yo. No, yo no dicto clases. ¿Sí? Entonces, son dobles aportes ahí. ¿Vale? ¿Y qué pasa cuando se liquida un bono con dobles aportes? Pues allá hacen una cuenta matemática y eso se suman los 2 tiempos, el salario y se promedia. Eso es lo que queda de salario base. Pero eso se tiene en cuenta. Profesores y salud. Entonces, bueno, hasta aquí, listo, ¿sí? Si hay periodos
que estos me los reportó aquí, pero hay cotizaciones anteriores, es que eso va inmerso ahí en el bono y hace parte de esa liquidación de esa prestación. Los que son posteriores es lo que me determina mi fecha de corte. Sí. ¿Qué otra duda? Ah, bueno, lo que decía, entonces, bueno, pongan cuidado, lo que yo les explicaba del cálculo, ¿se acuerdan por acá el cálculo actuarial? Resulta que esa persona trabajó hasta aquí, pero aquí vimos que era continuo. Miren que aquí está perfecto. No sé cómo está esta historia. En la historia está primero. Fíjense que otra cosa que no tenemos, que yo les decía al ingeniero, es importante que tengan actualizado el masivo. ¿Esta no es la historia de esta persona o sí? Sí, es la misma. Listo. Bueno, miren aquí la fecha en que empecé a hacer aportes. 12 de julio del 95. Y miren en la historia. Primero de julio. ¿Cuál sería mi fecha de corte? Primero de julio, porque es cuando iniciaron aportes. ¿Y qué tenía el sistema anteriormente? Me cogía los aportes de aquí. No es correcto. ¿Por qué? Mira la resolución. El tiempo viene continuo. ¿Qué pasaría? Mira, si ves, el tiempo viene continuo. Es diferente que si aquí cuando termina 30 de junio del 95 hubiese empezado como el masivo de la OVP12. Ah, bueno, sí, está ese vacío. Pero fíjense que el tiempo es continuo. Hay dos cosas. Una omisión, por ejemplo, otra está la historia bien, pero si en el masivo y en la historia está ese vacío de unos días, en este caso son 12 días, sería un cálculo por esos 12 días. ¿Por qué? Porque usted estaba obligado a trasladar a ese ciudadano al régimen de prima media. No lo hizo, fue tenido en cuenta para la prestación económica, pero como usted, el régimen, ¿qué dice la norma? Como si el tiempo máximo que usted debió haber hecho aportes no lo trasladaba al régimen, se tiene en cuenta para el reconocimiento de la prestación de pensiones siempre y cuando se traslade el valor del cálculo actual. Artículo 33, ley 100, bueno, no hablemos de la norma. Para que no nos van a confundir. ¿Sí? Entonces, así es como se queda. Bueno, por eso es que nosotros les devolvemos a ustedes tanto por fecha de corte. Fíjate que aquí es más entendible. Sí, ¿Ves claro, por qué? claro, teníamos que entrar en este contexto. Es importante revisar resolución, que es mi acto administrativo, historia laboral, CETIL. ¿Qué? Que le iba a decir que por favor escribir ahí que tal le paso yo a mi cuenta. La copia, tómale la copia. Sí, pues como yo estoy aquí ayudando, pues yo me problema. Entonces, si entendemos como el contexto, ¿cierto? Sí. ¿Sí es entendible hasta ahora? Sí. Pues ya tengo fecha en todo el check. Listo. Sin embargo, como ustedes ya tienen como predeterminadas esas fechas de corte en el sistema, no habría problema. Lo que sí les queda, lo que sí es como un cansón para revisar son las resoluciones reconocidas por el Seguro Social. Ahí sí toca leer. Sí. Esas son las que hemos visto, Esas las que son son escaneadas. complejas de revisión. Escaneadas Y ojo, no tienen eso todo. bueno, ya sabemos, la mayoría, las que son nuevas no vamos a tener problema porque eso viene divino, viene con CETIL y viene todo. Las de ISPEN van a tener mucho problema. ¿Por qué? Si no contribuye Nación, que tú sabes que ese es el problema con Nación, si no contribuye Nación, pues de todas maneras ellos deben tener el acto administrativo de la persona competente para certificar esos tiempos. ¿Qué pasaba anteriormente antes de que este certificado CETIL, tú te puedes meter por favor el certificado CETIL en la web? Este certificado CETIL que creó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, eso fue a partir del 2018. Anteriormente todo eran los certificados CLEP y que iba aparte la certificación laboral, el desde y hasta, y el del salario base, que es a 30 de junio del 92, y el formato 3, que es el mes a mes, que ese es el que nos sirve para cálculo actuarial, devolución de aportes. Bueno, entonces, cuando ya la OVP creó este sistema, genial, porque nosotros simplemente arrastramos la información. De lo contrario, todo nos toca manualito. ¿Y manualito qué es? ¿Te acuerdas que estábamos mirando allá donde poner el régimen? Entonces, volvamos a otra cosa.
Cuando a mí me deciden una pensión de sobrevivencia post-mortem, que habíamos dicho, ¿no? Entonces, aquí sería vejez, pero, ojo, tengo que registrar la fecha de fallecimiento. ¿Sí? Y en todo caso, muchas veces, la persona se le reconoce una pensión de vejez, pero resulta que en el interreino fallece. Y si lo adjuntan, y si lo tenemos, siempre debe ponerse fecha de fallecimiento. Bueno, si es una invalidez es lo mismo. Entonces, si es una invalidez, aquí les va a traer a ustedes la fecha, ¿seguro que decía? La fecha del siniestro. La fecha del siniestro, imagínense que en estas resoluciones de aquí de contención, por favor, nos vemos en la contención, en la resolución. Esa fecha de siniestro también la consiguen acá, abajo, en el cuadrito. Porque, más abajo. Aquí, cuando es una pensión en invalidez, en decreto 860, no sé qué, pero igual, fecha de estatus. Y si ustedes leen la resolución, esta fecha de estatus es cuando adquirió el dictamen de invalidez. ¿A partir de qué fecha era? Es esta, y ustedes les dan control F y buscan la fecha, también está la resolución. Esa es la fecha que vamos a poner allá, la fecha de siniestro, cuando es una invalidez. ¿Listo? Cuando es... ¿Qué pasó? Listo. Vámonos a OVP, por favor. Cuando es una sobrevivencia, por favor. Muerte, que es muerte. Lo mismo. Fíjense que aquí, fecha de siniestro, voy a poner la fecha de fallecimiento. Fecha de siniestro no hay, no. Fecha de fallecimiento. Esa fecha de fallecimiento. En sobrevivencia. Sí. Pero acuérdense que tenemos, si dice que me dan una postmortem, vejez, igual siempre vamos a, siempre si hay un fallecimiento que sea una sobrevivencia a una postmortem, va a registrar la fecha de fallecimiento. Porque igual tampoco le pasaría. Listo. Sí, no pasa. Importantísimo. Volvámonos aquí está la OEP, aquí esta parte, por favor. Hasta bien. El listado de los bonos pensionales va. Pero si quieres para que lo veamos en el otro. Va, al final. Esta ya confirmaron la liquidación, ¿no? Eso quiere decir que la entidad ya confirmó, la entidad aquí ya hizo un registro de esa liquidación, o sea que estaba de acuerdo porque fue una revisión, estaba de acuerdo con todo. Pero el estado siempre de los bonos debe ser cuando es una entidad de orden territorial o departamental en preliquidación. ¿Para quién? Para la entidad emisora. Y en liquidación provisional para las entidades contribuyentes, y cuando es nación debe quedar siempre en pendiente de emisión. Siempre. ¿Qué sucede también? Y que es importante que volvamos, que hay otra cosa por lo que nosotros lo devolvemos, que yo no sé por qué ese sistema nos está dando. Resulta que algunas veces, sobre todo se da cuando contribuye a nación o se reliquida un bono y este bono tiene pagos. Me han salido aquí valores negativos. ¿Sí han visto? Sí, No es válido. No es válido, ¿por qué? Porque si hay más de un contribuyente, miren, aquí era donde yo les decía, estado del emisor, aquí debe haber quedado en preliquidación, aquí ya está confirmada la liquidación. Y el estado de los contribuyentes, liquidación provisional 100. Aquí lo único que cambia es cuando es nación, pendiente de emisión. El resto preliquidación, y aquí siempre va a estar en liquidación provisional. Todas las entidades contribuyentes. ¿Quién es la entidad emisora? La última entidad donde por lo general, esa es la entidad emisora. Pues para que sepan que es emisora. Y los contribuyentes son todas las entidades donde el transcurso de la vida. ¿Qué sucede? Porque hemos detectado que aquí hay valores negativos. No tengo ejemplos, pero resulta que hicieron una liquidación inicial. La entidad hizo la confirmación. ¿Tienes alguna pregunta? Así, Bueno, ese, digamos, en los comentarios dice como excluye el periodo de contribuyentes. No, dice Ah. de... ¿Tienes un ejemplo de eso? Sí, acá hay. ¿La cédula? Miren una. Aquí no O sea, es. sí. Miren que eso es importante mirar los tipos de detenciones para saber cómo también podemos tratar de solucionar.
¿De la cédula? Es 30 702 816. Hay varias cosas que se presentan. Traslado. Mira que si es que ahí les decía pendiente de emisión y el otro no, y el otro pendiente de conocimiento cuando es nación. Y aquí dice entonces, éntrate aquí. Y de si te dijeron eso, entonces miremos la resolución. Miremos abajo. Bueno, ven voy buscando por favor la resolución y si quieres cierro la otra para que no se nos entrecruce. Es importante siempre mirar todas las resoluciones y tener en cuenta si tiene cómo mirar la última, que tengamos en cuenta la última. ¿Por qué? Porque la última modifica en su gran mayoría régimen o tasa, o por lo general la tasa, siempre la modifica y esa es la que siempre debe ir registrada en la liquidación. ¿Entendible por ahora? Menos. Sí, señora. Es que no sé cuánto. Esperamos, vamos a ver hasta qué dice. Vete a final. Confirma. Confirma. Todas, pues ya está. Ya está. Así nos toca ya. O sea, es que es bien dispendioso. Hay unas que tienen hasta 15. Confirma. Bandos de que confirma. Reconocen. Bueno, listo. ¿Sigo abriendo las otras? Miremos los eso. No, esa está bien. Ok. Porque me tienen los tiempos. No, esa está bien. Entonces miremos los tiempos. No sé si usted trae. Algunas veces ponemos esta, no trae aparte los cuadritos, que los traen al finalizar para saber cuáles entidades públicas fueron las que contribuyeron. En este caso, está servicio de salud mental, del META, o el hospital, una gobernación, y por aquí ella empieza a hacer aportes, entonces son 3 entidades contribuyentes. Vamos a la OVP. En la OVP, fíjate, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando a ti te dicen que excluyó algunos tiempos, yo no sé, baja aquí. Yo pienso porque baja más, te voy a explicar. Más. Aquí, certificaciones de eficacia. Entonces, este periodo de Nariño, del 83 al 88, no sé si está arriba, original PP, del 83 es este, del 83 al 88. Ahora vamos a la liquidación, ¿sí? 3 de agosto del 83 al 5 de diciembre del 88. Aquí arriba, no, en la OVP arriba. ¿Qué es? Ah, bueno, espera, bajo un tris. Fíjense que dice, historia válida para bono. O sea, eso es lo que estamos liquidando. Entonces, fíjate, 3 de agosto del 82 al 5 de septiembre del 83, y está la misma. Pero aquí está con un NIT, 783. Pero abajo la excluyó, abajo le está excluyendo esos periodos. Si tú miras, me está diciendo que tiene el error 4460 y aquí no lo dice. Sí, mira. ¿Eso qué quiere decir? Dale por favor aquí en la liquidez, te voy a mostrar. Dale reprocesar. Baja. Fíjense, ahí. ¿Qué pasó aquí? Nadie sabe. ¿Ya les voy a explicar? No, ¿ustedes ven algo que pasó ahí? No, ¿cierto? Si vieron el error, ¿no? Resulta que aquí se ingresó este tiempo que estamos viendo, miren, del 83 al 88. Esto quiere decir que lo ingresaron manualmente. Pero como también trae esos mismos tiempos CETIP, me está generando un doble y lo está excluyendo abajo. Ah, ok. ¿Sí ve? Entonces, ¿ahora qué le dices aquí? Métete aquí, por favor. Les voy a enseñar. Baja, baja, baja. Aquí le decimos eliminar. Ok. ¿Por qué? Porque ya está certificado arriba, ¿no? Entonces ya vamos a mirar. ¿Cierro acá? Sí, por favor.
Y dale, espérame, déjame ver aquí, déjame ver acá arriba, sube un poquito. En temporal, primero siempre vamos a hacer, siempre las liquidaciones, recomendación en temporal. Cuando estamos seguros de que una liquidación ya está bien, la dejamos en definitivo. Porque en temporal yo puedo corregir mis errores. En definitivo ya me va quedando un montón de registros allá y ese no es el deber ser, de acuerdo a lo que nos ha indicado siempre la OEP. Entonces en temporal, baja y le dice por favor, guardar. Y resulta, mire, ahora sacó en cero, vuelve a meter. Eso es lo que es, ya sé por qué. Ya sé por qué sucede esto. Aquí toca, antes de. Primero, le sale valor en cero, porque cuando contribuye Nación, yo primero debo cancelar esta pendiente de emisión. Porque me pasa esto, me va a quedar en cero. Porque, ¿qué está diciendo aquí? Aquí está pendiente de reconocer, pero aquí también está pendiente la emisión. Entonces, antes de hacer esto, tengo que cancelar eso. No lo vamos a hacer porque no sé si es, o sea, que ahorita no vamos a hacer eso. Pero métete aquí otra vez a eso. Y vamos a ver. El periodo ya lo vimos, ¿no? Va. Con algo hemos dicho, sube aquí donde está era ¿cierto? Métete aquí, entonces si ven qué fue lo que pasó acá, que ya estaba certificado este periodo que fue reliquidado, pero anterior a esa reliquidación ya había hecho una liquidación inicialmente a alguna persona que había ingresado manualmente el claim. Entonces, por eso es que des en cuenta, hoy vamos a ver al final donde me genera el error. ¿Por qué? Es el mismo periodo y me lo está diciendo. Coincide con la totalidad de los tiempos que ya están certificados. Cuando me sale esto, es que ya está ingresado el mismo periodo manualmente porque primero hubo un claim. Pero entonces antes de hacer esto tenemos que anular OIB y volver a reliquidar así. ¿Cuál es la manera? Como les mostré ahorita. Eliminar el que está manual porque ya está en setting, siempre y cuando verifiquemos que este periodo coincida con lo que me dice la resolución de reconocimiento. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Bono tipo T. No habíamos hablado del bono tipo T. ¿Sí les ha salido? Creo que eso ya no está saliendo, ¿no? ¿No? Bono tipo T. Claro que esos son los más fáciles, ¿no? Pero creo que este ya no sale. La liquidación del bono tipo T, imagínense que ya no es este periodo de abril del 94, sino que en la jubilación por lo general se tiene en cuenta sobre los que trabajaron en el SENA y la jubilación era, y eso favorece a los hombres. ¿Por qué? Porque los jubilan con 55 años. Esa es la jubilación. Pero ¿qué pasa? Aquí con 55 años ellos tenían que llegar a 62 al régimen de prima media, ¿sí? Jubilación ya sabemos que les dan en total del 100% de lo que laboran la pensión, ¿no? Siempre hablamos en favorabilidad del asegurado de la prestación económica. Entonces, ¿qué cubre el bono tipo T? La diferencia entre los 55 años de periodo y los 62. Esto es lo que yo le cobro. Ya no le cobro lo que cotizó allá, sino que yo le voy a cobrar con el bono tipo T la diferencia entre la jubilación que le daba a la que le da el régimen de prima media, que son los 62 años. Y ya es diferente ahí, porque ahí ya no necesitan sino registrar la resolución, la fecha en que ellos la fecha en que él registra su solicitud de pensión y la mesada, no es más, automáticamente lo saca el sistema. Se liquida todavía más fácil. Pero es importante saber esto. ¿Qué es? ¿Qué es? Listo. Hemos tenido casos y rechazos donde dentro de las observaciones por parte de ustedes los auditores nos ponen factor 6. ¿Qué significa factor 6? ¿Qué debemos hacer? ¿Tienes una cédula? Miremosla. Me gusta, me gusta. Sí. Entonces,
resulta, imagínense por allá, en el 2021, en el año 2021, ocurrió un error en el sistema liquidador de la OVP. Y resulta que todo esto tiene unos factores actuariales y se despegó por allá el sistema liquidador de la OVP. Este sistema liquidador, este factor 6, lo que sucede es que no, es como un tiempo que no se tiene en cuenta y que debería ser tenido en cuenta. Lo quitó y lo dejó en cero, ya les voy a mostrar. Al hacer eso, ¿qué pasa? El valor del bono pensional sube hasta en un 80%, hasta en un 50 o un 30% de lo que realmente debe valer a valor a fecha de corte. Y nosotros tuvimos, esto lo detectó el hospital militar, y a ellos les dije que se dirigieran directamente con la OVP y ellos hicieron la corrección. Al hacer la corrección, automáticamente el sistema liquidador de la OVP reliquidó todo eso, pero se supone que nosotros ya procesamos todo eso. Pero ya les vamos a mostrar cuál es el sistema. Y esto sí, pues de verdad que tiene muchas casuísticas. La persona que trabaja conmigo está aquí al lado, todos los días le pregunto, y llevamos como ya para 2 años, está conmigo. Esto tiene muchas casuísticas porque no todos los casos son iguales. Y eso, ¿qué cromas son? Aquí ustedes han parametrizado lo mejor posible, pero aún así. Lo que me dice el menú es que tú sí guardas un Excel, ¿no? Un Excel. Sí, te voy a buscar por la FAC 6, factor 6. Sí, es que sí hemos visto varios rechazos. Los ponen. ¿Y el de cuál es el de convenio España? El de Convenio España, también hemos tenido casos con motivo de rechazo donde la palabrita es Convenio España. Entonces, también Entonces, es- bueno, Convenio España, pensión familiar, no se financia con bono pensional. ¿Listo? Esos son ese mecanismo de financiación es cuota parte pensional es que por parte del Convenio España. y pensión familiar. Esa es la segunda preocupación. Pero por lo general, inclusive estos convenios de España son aportes. Entonces es en gran mayoría, eso es cuota. Pensión familiar es cuota también. Y a diferencia del bono pensional en la contraparte sí debe ser claro, expreso y exigible que esté la consulta de contraparte pensional. Los Excel compartidos, ¿no? Que las hojitas que estaban mostrando. Preciso. ¿Sí encontraste o ya así se me olvidó? Sí, igual de eso haciendo la consulta por la ya tranquilos, ya busco más. Ese factor 6 y factor actuarial. Sí, factor actuarial 6. Ya encontré uno mal. ¿Ya encontraste una cédula? Sí, 6 sin salario base factor 6. En cero. La cédula es 32 91808. Entonces vámonos eso directamente a OVP. Sí, tenemos motivo de rechazo y están rechazadas. 32, 9, 18. 08. Pasamos, por favor.
contigo. No, era que está claro aquí. Entremos por favor a esta liquidación. La del 20 de septiembre de 2021. Vas al final. Baja. Y aquí detalle del cálculo. Mira, fíjate, mira, factor actuarial 6 en 0. Esos son los cálculos matemáticos internos que tiene ya preestablecido la nación. Pero entonces aquí algo le pasó al sistema. ¿Y qué hizo? Que me subiera el valor a fecha de corte. Entonces, dale cancelar y nos devolvemos a una reciente. Espérame, pendiente emisión. Esta está, mira, esta es la última. Este es correcto y el otro pendiente está bien. Baja. A lo mismo, sí. Al final, por favor. A lo mismo, sí. Sigue el mismo valor. Está en 0. Si esta se sigue presentando este error, esto nos toca consultarlo. Hay muchas cosas que yo deseo que nos reunirnos de tanto que yo he hecho por lo menos los hospitales que aportan a la nación, que les están devolviendo todo eso, porque yo no sabía que iba a ser el problema de la nación, de las reuniones que hemos tenido, es que ellos activan por 24 horas y en ese tiempo no nos alcanza el tiempo para poder liquidar la LSD que se han aprobado. Entonces nos dan reuniones. Tenemos un inconveniente que yo digo que necesito cambiar entre el ingeniero Cañas, conmigo, pues porque conozco el área y aquí de Corpensiones, y con el ingeniero de la MOPE, ¿cómo se llama? Entonces fíjense qué pasó. Todavía estamos en 0. Y esto es un error. Pero no es un error de nosotros, ¿no? Estas cosas son internas del sistema. Entonces, factor actuarial 6, devuélvete por favor y miremos a ver si en alguna otra, espérame yo, si te vuelves a ver las otras listados de las otras liquidaciones, eso aquí, espérame yo miro. Miremos otra que, no porque ya todas están reemplazadas, entonces yo ya no tengo ninguna más para mirar. Pero pues podemos mirar, es que mira, todas estas fueron seguidas. Mira, 15, 11 de octubre, 10 de octubre, 9 de octubre, 8 de octubre, 7, todas esas Es fueron como un día. seguidas. Sí. Pero eso, sí, eso es como todos los días que lo disparan. Me imagino que eso lo hace el sistema, ¿no es cierto? Diga, ¿qué pena? Mira, 7, 8, 9, 10, Sí. todo octubre, me imagino que eso lo hace el sistema, lo dispara automáticamente. Pero aún así, aquí qué más tenía, qué más error decía, te decía aquí que tenía este. Ah, bueno. Sin Ya. salario base y factor salario base. 6 Bueno. en 0. Entonces, voltamos allá, factor 6, ya nos expliqué qué es el factor 6. Entonces, sin salario base, venga, les muestro en la parte final donde podemos ver el salario base. ¿Cuál tomó el sistema? Ahí, baja. Ahí. Miren, salario base. Entonces, ¿qué debe aparecer por lo general aquí? El salario base. Está en 0, tiene razón. ¿Y qué pasa entonces? Ven, yo miro qué entidades son, discúlpame. A ver. Sí, arriba. Las que fueron para el boni. ¿Cuál debe haber ido? Esta es. Espérame. ¿Qué pasó aquí? Un error del sistema más. Resulta que la generalidad es que el salario base es el de 30 de junio del 92, pero aquí empezó con posterioridad. Entonces, metámonos aquí. Muy seguramente aquí la entidad baja. En el salario baja, por favor. Me certificó 0. O no certificó el salario baja, por favor. 0. ¿Sí ven? Aquí, por esto, como el sistema lo toma automático, no hay salario. Entonces aquí, la entidad, aquí queremos hacer nuevamente el certificado que está generando un error en el salario base. Pero si vimos dónde era que no estaba, y si vimos por qué lo devolvimos, ¿no? Factor actuarial 6, sí, totalmente de acuerdo. Y en la liquidación vimos
Ven, por favor, otra vez a la orden. Y en la liquidación vimos al final cuando cuando se lo volvemos a ustedes, baja. Vemos aquí, espera, aquí. Salario, cero. ¿Ves? Entonces, este bono, ¿Y qué pasa con este bono? consistente, ¿no? Tenemos que volver a pedir el CETIL. Sí. Porque es que no me está tomando salario cero, me está tomando salario cero. ¿Qué dice la norma? Que si no hay un registro de salario, se toma de los tiempos cotizados, el valor, la fecha base, fecha de bono que es 30 de julio del 92, y si no el salario mínimo, en este caso, ninguna de las anteriores. Tenemos que mirar a ver si me corrigen el CETIL y ya me toma el salario base para el cálculo del bono. ¿Sí? Entonces, este fue el error en este. ¿Quieren que miremos algunos otros errores que ustedes no entiendan para solucionar como este? Es lo mismo, no sé si ya les respondiste el factor actuarial 6 con cálculo actuarial 6. Tenemos la misma observación de un auditor de convenciones donde uno me puso cálculo actuarial 6 y otro factor actuarial 6. Ese cálculo actuarial, si es que se equivocó, porque es lo mismo. Es lo mismo. Cálculo actuarial es en la omisión a la fecha máxima o traslado, que es otra manera que yo calculo. Esos son los mecanismos de financiación que no tienen nada que ver con el Listo. todos los factores variables. Listo. Ya ¿Listo? Miremos otro que podamos revisar y que ustedes se den cuenta aquí de los errores. Esta es la mejor manera de aprender. ¿Sí? Sí. Que miremos en pantalla y que ustedes me pregunten mucho a ver si les puedo responder. Listo. ¿Qué otras dudas tenemos de los rechazos? Ustedes hayan identificado. ¿Ustedes tienen acceso? ¿Ustedes tienen Sigamos acá, hay uno que dice sin ingreso a nómina, retirado, orden de gerencia. ¿Ustedes tienen acceso a nómina? No, pero ustedes pueden generar una consulta. Acá no, pero sí podríamos consultar. Listo. ¿Qué es importantísimo? Esta es una pregunta muy buena. Resulta que yo efectúo el cobro de un mecanismo de financiación siempre y cuando yo ya tenga decidido una prestación económica y estemos pagando esa prestación. ¿Qué pasó aquí? Cuando aquí te están diciendo que sin ingreso a nómina y que está retirado por una investigación de gerencia, porque nosotros sí tenemos para poder consultar el ingreso a nómina por pensiones, ellos lo pueden hacer aquí con una consulta internamente, pero si no tiene el ingreso no puedo cobrar. ¿Y por qué no puedo cobrar? Porque se decidió esa prestación y muy seguramente el señor está trabajando. O hay una investigación por un fraude en los tiempos, por ejemplo, que certificaron para la decisión de esa prestación, ¿sí? Pero como no tiene ingreso a nómina, yo no puedo cobrar algo que no tenga un ingreso que ya estemos pagando esa prestación económica. Nunca, porque es como las que me quedan en suspenso, que hasta tanto ellos no lleguen la resolución de retiro. Sí, porque tengo muchos que sin ingreso a nómina, retirado, fallecimiento. Sin ingreso a nómina, retirado, orden de gerencia. Eso. Suspendida de supervivencia. Eso. Entonces, por lo menos, esos que no tienen un ingreso formal realmente en convenciones no los podemos cobrar, porque tienen algún tipo de investigación y eso sí ya es más de reconocimiento. Eso no es de nosotros, sino por algún motivo eso entró en el área de reconocimiento de la investigación, o hay algo fraudulento. ¿Sí? Entonces, eso en algún momento de la vida, Valentina, yo les decía a ellos que deberían contemplar la posibilidad de que muchas veces hay unos que definitivamente no los pueden procesar manualmente el sistema, sino que hay que dejarlos como estos que no tienen todo el ingreso o suspendidos o algo para en algún momento saber si ingresan a la nómina, pero es que eso no los pueden estar pasando porque siempre se va a mirar esto. Claro. ¿Qué pasa? De esos de suspendido que no tienen ingreso a la nómina, nunca va a pasar. Porque lo primero que yo les digo a ellos, por favor, miraron si está en nómina. Es lo primero que nosotros miramos. ¿Está en nómina? Si no está, no. Se devuelve. Entonces ahí sí, nada. O sea que los casos no tenemos que tratar con Esos casos deberían como dejarlos allá en el último campo. Guardaditos mientras sacamos todos esos chicharrones de la liquidación a ver si en algún momento ingresan. Pero básicamente es eso.
porque entró en algún proceso de investigación. Entonces lo suspendo automáticamente el reconocimiento. No somos nosotros. Inconsistencia en CETIL expedido. Lo que estamos viendo. Sí, lo que. Métete aquí pues, por favor. A cualquiera, a esa liquidación, a cualquier, al CETIL. Aquí, cualquiera, no importa. ¿Se acuerdan cuando yo les decía? ¿Cuál es mi título? La resolución. Entonces muy seguramente este señor aquí me dijo no. Después de que ya hay unos tiempos tenidos en cuenta para el reconocimiento de esa prestación, él actualiza ese CETIL y aquí me dice no, ya no entró el 16, entró el 20 de abril. No sé por qué. Es un CETIL que está mal expedido. Por tiempo. ¿Cómo solicitamos tiempo? corrección? Bueno, ya les explico entonces por CETIL. Por tiempo. O también saben qué sucede, que muchas veces cuando te dicen a ti que también mal expedido, resulta que cuando certificaron aquí para ese reconocimiento, acuérdense que todo es previo en un reconocimiento y nosotros somos la posterioridad, cuando ya se va a financiar esa prestación que ya estamos pagando en pensiones, ¿sí? En esa etapa somos nosotros. Entonces resulta que previo a ese reconocimiento, el señor Pepito Pérez va y dice, bueno, yo trabajé aquí, certifíqueme por favor. Le certificó normal. Y después de que pasa el tiempo, el señor allá la entidad dice, no, yo voy a actualizar ese CETIL y ahora le voy a decir que tiene unos días de interrupción, 20 días, un mes. Con ese mes, ¿qué significa una interrupción? Una interrupción no es tenida en cuenta porque eso viene a ser como una licencia no remunerada. ¿Listos? Las interrupciones vienen a hacer eso. Días de interrupción no se tienen en cuenta esos periodos. Entonces, si al señor le da por ahora certificar unos tiempos que no están en la resolución, porque ustedes ven que en la resolución dice tantos días de interrupción con tal entidad, deben de estar aquí también certificados. Si no están, o si no están en la resolución, pero me los ponen aquí, con esos 30 días el señor ya puede que no le haya hecho una prestación económica, ¿no? Entonces, si usted aquí en tal fecha, 2021 me certificó y ahorita 2024 se acordó que hay, no. Es una responsabilidad civil y legal de que ellos hagan esto, todas las entidades. O sea, eso no es que me vengan y me certifiquen porque sí. Por eso es que en los CLEP anteriores, ahorita, para que esto se dé, las entidades tienen que pasar un montón de supervisiones y actos administrativos que verifica el ministerio que efectivamente era la persona que laboraba allí, porque pues ahí sí hay mucho fraude, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso es que en los CLEPs se pide la resolución de la persona competente para certificar. Aquí no, porque ya esto es automático en el sistema. ¿Quién hace esa verificación? La OPE, nosotros, ¿no? Pero entonces esto es lo mejor para nosotros. Pero en los CLEP, por eso se pide el acto administrativo de quién. Bajas por favor aquí. En los CLEP, ¿se acuerdan los CLEP, los viejitos? En los CLEP, baja. ¿Qué pedimos nosotros? El acto administrativo de qué? De la entidad pública que esta persona es competente y tiene la labor para certificar. Entonces en los CLEP debe decir el número del acto administrativo por el cual ese municipio, esa entidad, ese departamento le dio a usted la mano de que usted pueda certificar esos tiempos, porque por ahí es que empiezan también los tiempos. Por eso es que se pide eso. Y si no, cualquier persona puede llegar. Cualquier tiempo. Esto es algo serio. Entonces aquí, por eso es el mundo ideal. Ni tan ideal porque se cuenta que las entidades lo que hacen. Entonces, a eso se debe la diferencia en los CETILes, que no les corresponde los periodos otra vez al inicio, por favor. Ya les expliqué esto. Al inicio no corresponde los tiempos que fueron tenidos en cuenta para el reconocimiento de esta prestación, porque usted aquí ya me los está modificando aquí o aquí. Entonces, bueno, ahora si quieres vamos a CETIL. Vamos a hacer hace rato. Sí, porque desconocemos cómo se hace. No sé si ustedes tengan los permisos. Dice 2 veces a chica. Eso es Bueno, ¿cómo vamos? Por la de ambas. ¿Algo más entendible por ahora? Sí, muchas gracias. ¿Cuántas veces te puedo llamar al día? Te estoy diciendo que yo tengo una persona al lado que me colabora y todo el día me está preguntando. Sí. Y llevamos casi 2 años. Por eso te digo yo, o sea,
cuando empezamos, ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando un tiempo también con personas aquí que las llevaran allá después? Porque no es un tema fácil. No, no es fácil. No es fácil y lo que pasa es que no es lo mismo para todas las entidades. Lo más fácil es hacer un cálculo o una devolución de aportes, pero aquí hay muchas cosas. Entonces, consultas, no, entidades solicitantes, solicitud. Y aquí, yo creo que ustedes no tienen. Mira, digámosle solicitar. Si nos dejan. Sí, nos dejan. Entonces, aquí, ¿qué es lo que debemos ingresar? Creo que esta no sé si ustedes pueden pedir también, esta capacitación está en la capacitación de esto, pero esto es fácil. Entonces, aquí lo importante es tener la cédula de ciudadanía. Es importante la cédula de ciudadanía, que tenemos que tener cédula de ciudadanía y fecha de nacimiento. Entonces, aquí por ejemplo, selecciona el documento. Listo, cédula de ciudadanía. Y como debe ser primera, aquí todo es muy manual, el número del documento, si quieres darle ese, no hay lío, cualquiera. Y aquí toca colocar corrector el primer apellido, el segundo, el nombre, el primer número. Son los datos básicos. Exactamente. Aquí, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? La fecha de nacimiento, y todo eso va con la cédula de Para hacer ciudadanía. las ciudadanías. Destino de la certificación. Trámite pensional. Siempre se le da eso. Tipo de documento. Entonces, ahí ya empezamos. NID. Sí. No. Tipo, no, ese tipo Aquí de no. documento alterno. Sí, ese es alterno, perdón. Sí, que por estar metida en la pantalla no. Entonces, los datos básicos iniciales. Y aquí es donde vamos a empezar a dar la información de la entidad. En esta parte. Pues. Eso. Entonces, aquí es donde ya nosotros empezamos. Empleadores a certificar. Aquí le doy el NID de la entidad. 89961. Entonces, digamos. Entonces aquí le damos el nombre. Y aquí, aquí división, aquí que si te metes aquí. No, ese lo deja así. Eso lo deja así. Aquí la fecha inicial, o sea, estas fechas son las que deben coincidir con la resolución de reconocimiento, que es lo que decimos que está mal certificado en aquí. Y aquí, tipo de certificación, siempre debemos decir tiempo ¿Por qué? Porque es un bono pensional. Bueno, este no se puede dejar mal. Este porque es bono pensional. Tiempo y salarios mes a mes para devolución de aportes y para cálculo actuarial. ¿Listo? Entonces aquí ya seleccionamos la entidad, seleccionamos el DES de acuerdo a la resolución y fíjense que hay una casillita aquí. Miremos esta que dice observaciones. En esas observaciones es donde le decimos, y esto después se le dice guardar. Entonces en las observaciones es donde le decimos, hay diferencias de sentir número, me pueden colocar el número, de acuerdo con la resolución de reconocimiento de número tal. ¿Eso qué quiere decir? Que son diferentes los tiempos que usted me certificó en ese sentir de acuerdo al reconocimiento de la prestación económica. Y se va. Listo. Eso es todo. Listo. ¿Y cómo recibimos para sacar? Porque igual nuestro caso, o sea, en el sistema de financiación nos Sí. sigue como rechazo. ¿Qué opinas? Ahí tendríamos es que preguntarle al ingeniero de la OVP después de que hacemos esto, cómo te mandan una alerta de que ya me certificaron. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa con esto, muchachos? Esto ya les llega como una alerta a la entidad de que les estamos requiriendo para que ellos vuelvan a certificar este periodo. Entonces ahí es donde ya me corrigen ellos. O cuando los CLEP, los que eran anteriores, están mal certificados, no tienen consecutivo, no tienen, entonces necesitamos una certificación de CETIS para que puedan pagar, y eso sobre todo se hacen las liquidaciones de la nación.
La nación sí va a hacer todo súper bien porque ellos nos glosan y lo ven por todo. ¿Listo? ¿Qué otras dudas quieren que miremos? Miremos casos. Fíjense que al mirar y revisar casos salimos mejor de las dudas. Tengo una pregunta respecto a la fecha de corte. Digamos, nos pueden cambiar la fecha de corte, pero ¿en dónde la cambiarían? Vete por favor a... Sí, sí. Digamos acá hay una Sistema de cédula que no, 15 por espera. fecha de corte. ¿Tienes una? Dime cuál es. Por favor. 418 Espérame que... Espérame. 418. 4131. Listo, aquí quiero que me decimos usted. Fecha de corte. Sí, ese dice Fíjense error, que- fecha de corte. Fíjense que aquí hay dos fechas de corte. Una que dice 30 de junio del 95 y otra del 26 de octubre del 95. Entonces, ¿qué vamos a revisar primero para saber si está bien o mal esa fecha de corte? Resolución e historia laboral. ¿Sí? O ahí nos dijeron la fecha, no, no dice la fecha. No, solo dice error, fecha de corte. A veces por default el sistema liquidador de la orden trae las fechas de corte, pero muchas veces hay errores. Por lo que yo te decía, no está actualizado el masivo de la orden. Sí, eso ya lo tocamos hoy incluso con Rodrigo y vamos a revisar. Entonces, mire, la idea, ustedes van con la liquidación, ¿verdad? La idea y lo mejor sería que antes de que reprocesemos estas, todas estén actualizadas. La historia laboral, porque ustedes, bueno, esa es la historia que ustedes ven acá, pero la que nosotros vemos es directamente la de pensiones y difiere, si ustedes se dieron cuenta en esos días, de lo que está cargado allá en el sistema liquidador de la OVP, y eso es porque no está actualizada nuestra historia allá. Entonces, como ya entendimos, vamos a hacer el análisis entre todos, ¿les parece? Miren qué pasa aquí. Municipio de Nunchia. Nunchia. Oye, claro que es municipio. Sí. Nunchia. Julio. La resolución. Entonces, si quieres ampliarlo para que ustedes vean, yo como estoy de acuerdo. Sí. Entonces, fíjense que viene continuo 31 de diciembre, pasa directo a primero, aquí va completo, mira, hasta 31 de diciembre del 95. Pero como es una entidad de orden distrital, dijimos que la fecha de corte es primero del 95. Entonces, ¿qué pasó aquí? Miramos la historia laboral y en la historia laboral, ¿qué dice? Primero de julio del 95. Ahora miremos OVP, ¿qué nos dice? Métete aquí, por favor. Aquí le pusieron 26 y esto es posterior. Baja aquí, por favor. Entonces, acuérdense que yo les dije, este periodo es el válida para bono. Y esta dice historia laboral, no válida para bono. Se supone que aquí hacia abajo son los tiempos cotizados, o sea, los tiempos aportados que vemos en la historia laboral. Bájate aquí a este lado. Y fíjate qué dice aquí. Primero del 95. A comparación de la historia laboral, si ven que faltan 6 meses, Sí. vimos la resolución del tiempo es continuo. ¿Qué me dice la historia laboral? Ay, sí, esa entidad sí efectuó un traslado a primero de julio del 95. ¿Cuál es la fecha de corte? Ah, bueno, y sube aquí. Los voy a corchar. No da la evaluación, solo yo, no. Entonces, fíjense que es ese traslado. ¿Cuál es la fecha de corte? ¿El qué? Miremos la historia laboral y miremos la resolución. A ver, sí, a ver. Entonces volvamos eso. También aquí para allá. A ver, listo. Y miremos la resolución. Ahí vemos si aprendieron. Ahí vemos si aprendimos. Completo, ¿no? Miren. Sí. No, 31, 1 de enero y 31 de diciembre. Y va continuo, va continuo. No hay ningún vacío, va continuo el periodo. Es una entidad de orden territorial. Entonces, ¿cuál sería la fecha de corte? El ingreso al país. Volvámonos a orden. ¿Cuándo ingresó? El 26 de octubre. octubre. ¿Y la historia laboral qué me dice? Primero de julio.
¿Cuál es la fecha de corte? Casi les parece. Toca, como dice, va a tocar, le vamos a poner una marranita porque ya te lo había explicado con toda la chica. Te voy a poner una marranita porque te tocó las 11. ¿Sí? Sí. Otra vez. Hagamos un repaso. Miremos la resolución. ¿Qué dice la resolución? Todo el tiempo es continuo. De aquí y no hay ningún hueco. Vemos que todo es continuo. 31 de diciembre del 94 al 1 de enero del 95, 31 de enero del 95 al 1 de enero del 96, pero una entidad de orden territorial. ¿Historia laboral? Sí, quiero que lo vean bien. ¿Historia laboral? ¿OEP? ¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿Qué fue primero? Esta sí está. ¿Qué fue primero? Primero. Ah, muy bien, lo cogimos. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Me toca ponerles a pensar. Bueno, es que es mi método de enseñar. No, pero súper, la verdad. Perfecto. Súper. Hay otros 50 casitos y ya Todavía tenemos tiempo, pero sí, vamos más entendiditos, más Sí, claritos. la fecha de corte ya. Gracias. Pero más bien- ¿Qué otro? Miremos otro. Miren que, fíjense que analizando casos es la manera en la que salimos de muchas dudas, ¿sí? ¿Qué otra? Listo. Tú Ayúdenme a sí, buscar. tú sí has entendido el... Sí, mucho mejor de lo que pensaba. Mucho mejor. Sí, porque tú sabes que yo soy más a nivel técnico. Sí, yo sé que tú eres de programación. Y había muchas cosas que les conocía, pero sí, ya. Y la única manera de aprender es esta. Sí, tal cual. Y que yo les hiciera como una breve introducción de los temas. Sí. Ojo, miren, fíjense en una cosa. Si no hubiese tenido aquí la afiliación y hubiese sido con posterioridad, digamos de que hubiese empezado aquí, 1 de agosto, ¿cuál sería la fecha de corte? Si no, bueno, cortes aquí, si no empieza aquí, la fecha de corte sería este, ¿no? ¿Y qué pasaría con este mes? Un cálculo actuarial. ¿Por qué? Porque ese tiempo fue tenido en cuenta para ese reconocimiento. Lo que pasa es que creo que no viene marcado. No sé si venga de este caso. Si vinieran, no. Si vienen marcados o no, que es cálculo igual. Pero si hubiese sido así, si hubiese estado esa omisión, como la resolución en tiempo es continuo, lo que yo les decía a ustedes, como es continuo, entonces si hubiese empezado aquí a hacer los aportes sería hasta la fecha de corte, porque inclusive es anterior a la fecha de traslado al RAE, pero este periodo de junio sería por cálculo actuarial. Eso es todo. Busca por favor en el sistema la cédula 23 148 086. Digamos que Un rechazo de los libros de Colpensiones donde nos dijo error en la tasa. Y verificamos, validamos resoluciones y en nuestro análisis decimos, bueno, pues está bien, ¿qué puede ser? Como revisar. ¿sí saben esos- también qué pasado? Hubo un tiempo en que el sistema estaba predeterminado a redondearme las tablas. Sí, eso ya lo identificamos Eso y ya- lo vamos a corregir. Vale. Digamos en eso de las fechas cortes, como encontramos acá el error, Sí. como digamos en este caso de nosotros la cambiaríamos, la corregiríamos. Ah, bueno, ahorita bueno, yo te explico. Dale, no, termino. Empecemos, causales no, y la hagámoslo, primera es hagamos fácil. ese que estábamos Ah, haciendo, ok. hagámoslo en temporada. ¿El OVP? Sí, por favor. Ay, perdón. No. Tenemos que saber Preguntemos porque yo y tampoco sé. sepamos cómo vamos a corregir en el sistema. Todo lo que les devolvemos. Todo. Sí, porque allá, ahorita pues por el contrato ustedes van a hacer eso porque ya teníamos a las personas para eso, Sí. pues ahorita sí. Igual hay una reunión que tenemos programada hoy con Andrés. Porque Pues yo- el es que- ingeniero va a unificar esas causales. ¿Sabes qué pasó? Sí. Reprocesar solicitud. Entonces aquí, ¿qué me dice? Fíjense que aquí hay dos cosas. Me está diciendo fecha de selección de régimen, que significa la fecha de traslado. Una cosa es
Afiliación, porque eso sí lo toman ustedes del sistema automático. Sí, la fecha de afiliación, sí. Entonces, fecha de afiliación internamente pudo haber cogido esta, pero resulta que miramos que la fecha de selección del régimen fue ¿cuál? ¿Cuál fue la que dijimos? 1 de julio de 95. Corrigen, por favor. Aquí. O sea, reprocesar solicitud, Reprocesar. válida. Ahí no le colocas para que solamente los números. Solo el número. Solo los números. Él te toma. Listo. ¿No tenía sino ese error ahí? Sí, solamente era eso. ¿Listo? Solamente decía error. Entonces, digamos que aquí me quede temporal, ¿no? Listo. Definitivo cuando ya estamos seguros de que una liquidación es ahí. Guardar. Fíjense que no lo tomo. Ay, no. Bueno, otra vez. No. Es el caso que cambiamos también la otra. Es porque me está tomando la otra. Y no es esa. Ahí, ¿cuál está? Ahí si se dan cuenta está tomando la del traslado al RAI. Ujú. Devolvamos. Dale otra vez reprocesar. Su usuario. Dale. Pero primero que se Esta, parece. pasa, dale copiar y lo puedes pegar ahí de una vez. ¿Puedo tomar más agua ya que? Claro. Es que uno hablando pasen ustedes y hablan. ¿Cuál es? ¿Cuál es O sea, la fría? la de Esta. Esa. Cualquiera de las En la dos. fecha de afiliación. Es muy Yo sí tomo mucho agua. Que no me sirve tanto porque me da ¿Listo? Dale guardar. Temporal y guardar. Ahora sí corrigió. Sobre todo por cambiarla ¿Sí ven? tanto en la fecha de afiliación como en Y des en cuenta que no solamente eso cambia. Fíjense que me cambió la fecha de corte. Pero entendimos por qué era el valor de la diferencia Sí, en la sí. fecha de corte. ¿Listo? ¿Listo? Si ¿y qué más miramos aquí, muchachos? Que esta es una entidad de orden territorial, debe quedar así está bien, está en preliquidación y el otro cupón en liquidación provisional.